Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde exploramos esas conexiones que marcan nuestras vidas. Hoy tenemos un tema que estoy seguro de que va a resonar con muchos de ustedes, porque vamos a sumergirnos en una historia de amor, una confesión, que promete ser absolutamente impactante. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de Mert y Afra, y de esa confesión de amor que, créanme, te dejará sin aliento. Prepárense para una montaña rusa de emociones, porque lo que vamos a desgranar aquí es pura magia, pura intensidad. Y antes de que nos adentremos en todo esto, un recordatorio rápido pero importantísimo: si aún no lo han hecho, pulsen ese botón rojo de suscripción que ven por ahí abajo. No se queden afuera de ninguna de nuestras historias. Ahora sí, ¿de qué va este vídeo? Pues bien, hemos estado siguiendo de cerca la trayectoria de Mert y Afra, dos personas cuya conexión ha capturado la atención de muchos. Y hoy vamos a analizar ese momento cumbre, ese punto de inflexión donde las emociones desbordadas se materializan en una confesión de amor que, sin exagerar, es digna de película. Vamos a desglosar qué hace a esta confesión tan especial, qué elementos la vuelven tan poderosa y por qué tiene el potencial de dejarnos a todos con un nudo en la garganta y una sonrisa en el rostro al mismo tiempo. ¿Qué se dijeron? ¿Cómo reaccionaron? ¿Qué significó para su historia? Todo eso y mucho más lo vamos a descubrir. Así que pónganse cómodos, preparen sus pañuelos por si acaso, y acompáñennos en este viaje emocional. Para entender la magnitud de esta confesión, primero debemos ponernos en contexto. Mert y Afra no son solo dos nombres, son dos personas cuyas vidas se entrelazan de una manera que a menudo solo vemos en la ficción. Hemos sido testigos de su evolución, de los sutiles gestos, de las miradas cómplices, de esos momentos que en retrospectiva nos gritan que algo grande estaban haciendo. No se trata de un amor impulsivo, sino de uno que se ha forjado, que ha madurado, que ha superado quizás sus propios miedos e inseguridades. Y es esa construcción, esa base sólida, lo que hace que la confesión final sea tan impactante. Es como si todas las piezas del rompecabezas hubieran encajado perfectamente, revelando una imagen de amor puro y profundo. Piensen en ello, ¿cuántas veces hemos sentido algo intensamente pero nos ha costado expresarlo? El miedo al rechazo, el miedo a cambiar la dinámica de una relación, el miedo a exponernos tal cual somos. La confesión de Mert y Afra es precisamente la superación de esas barreras. Es un acto de valentía, de vulnerabilidad, de entrega total. Y cuando esa valentía se combina con un amor genuino, el resultado es algo que conmueve hasta la médula. Lo fascinante de esta confesión es que no fue un evento aislado. Seguramente hubo preámbulos, indicios, pequeños destellos que nos hicieron anticipar que algo así podría suceder. Quizás fue una conversación íntima, un gesto inesperado, o simplemente una mirada cargada de significado. Estos momentos previos son cruciales porque construyen la tensión, elevan las expectativas y nos preparan, como espectadores, para lo que está por venir. Cuando finalmente llega la confesión, no es una sorpresa total, sino la culminación de un proceso, la explosión de sentimientos que ya se venían acumulando. Ahora, ¿qué hace que una confesión de amor sea sin aliento? No se trata solo de decir «te amo». Se trata de la forma, del momento, de la sinceridad que emana de cada palabra. Imaginemos a Mert, quizás nervioso, con el corazón latiendo a 1000 por hora, pero con una determinación férrea en sus ojos. O a Afra recibiendo esas palabras, quizás con incredulidad al principio, pero luego con una emoción que la desborda. La entrega de uno y la receptividad del otro son los ingredientes perfectos para crear un momento inolvidable. Podríamos especular sobre las palabras exactas, sobre el escenario en el que tuvo lugar. ¿Fue bajo la luz de la luna? ¿En medio de una conversación trivial que de repente tomó un giro inesperado? O quizás fue algo planeado, un momento cuidadosamente orquestado para expresar la profundidad de sus sentimientos? Lo importante, más allá de los detalles específicos que quizás no conozcamos en su totalidad, es la esencia, la verdad desnuda de sus corazones. La confesión de amor de Mert y Afra nos recuerda la importancia de ser honestos con nuestros sentimientos. En un mundo que a menudo nos insta a ser reservados, a medir cada palabra, a veces olvidamos que la vulnerabilidad es una fortaleza. Expresar amor no es una debilidad, es un acto de coraje que puede abrir puertas a experiencias maravillosas. Y cuando ese amor es correspondido, la conexión se vuelve inquebrantable, capaz de superar cualquier obstáculo. Pensemos en cómo este evento pudo haber cambiado la trayectoria de sus vidas.
Una confesión de amor así no solo consolida una relación, sino que también puede ser el inicio de un nuevo capítulo, lleno de promesas, de sueños compartidos, de un futuro construido juntos. Es un punto de inflexión que redefine lo que significan el uno para el otro, y lo que significan juntos en el mundo. Además, esta historia nos ofrece una lección valiosa sobre la paciencia y la perseverancia en el amor. No siempre los sentimientos se declaran a la primera. A veces se necesita tiempo para que crezcan, para que se descubran, para que se sientan seguros de dar el gran paso. La historia de Mert y Afra, si hemos podido intuir esa construcción previa, nos enseña que las relaciones significativas a menudo requieren tiempo y dedicación. Y hablemos de la reacción. La forma en que Afra recibió la confesión de Mert es tan crucial como la confesión en sí. Fue una sorpresa. Fue algo que ella también sentía pero no se atrevía a expresar. Su reacción, ya sea de alegría desbordante, de lágrimas de felicidad, o de una calma serena pero profunda, completa el cuadro y sella la importancia del momento. La reciprocidad, la confirmación de que el amor es mutuo, es lo que realmente eleva esta confesión a un nivel estratosférico. Es este tipo de historias las que nos inspiran, las que nos recuerdan que el amor, en su forma más pura, es una fuerza poderosa y transformadora. Nos dan esperanza, nos hacen creer en la posibilidad de conexiones profundas y duraderas, y nos animan a ser más abiertos y honestos con nuestros propios sentimientos. Para quienes han vivido experiencias similares, esta confesión resuena de una manera muy personal. Han estado en ese lugar de anticipación, de miedo y esperanza entrelazados. Han sentido el peso de las palabras no dichas y la liberación de finalmente expresarlas. Para quienes aún no han tenido esa experiencia, la historia de Mert y Afra puede servir como un faro, una inspiración para buscar y valorar esas conexiones que nos mueven el alma. Entonces, ¿qué podemos aprender de Mert y Afra? Primero, la importancia de la autenticidad. Ser uno mismo, ser sincero con los propios sentimientos, es fundamental. Segundo, la valentía. Da el paso, expresa lo que sientes, porque la recompensa puede ser inmensa. Tercero, la paciencia. El amor verdadero a menudo florece con el tiempo. Y cuarto, la reciprocidad. El amor es un camino de dos sentidos, y la conexión se fortalece cuando ambos están dispuestos a invertir en ella. En resumen, hemos explorado la esencia de la confesión de amor de Mert y Afra, analizando los elementos que la hacen tan impactante, su contexto, la valentía detrás de ella, la sinceridad de sus sentimientos y la posible reciprocidad que la ha consolidado. Hemos visto cómo este tipo de momentos no solo marcan un antes y un después en las vidas de las personas involucradas, sino que también nos inspiran a todos nosotros a ser más abiertos, valientes y honestos en nuestras propias relaciones. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis tan emotivo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desgranando esta historia que, sin duda, nos ha dejado sin aliento. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han vivido algo similar? ¿Qué les pareció esta confesión? Déjenmelo saber en la caja de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus experiencias y sus opiniones, su participación es lo que hace que este canal cobre vida. Y si este vídeo les ha gustado y les ha tocado de alguna manera, por favor, regálenos un gran me gusta. Compartan este vídeo con amigos y familiares a quienes creen que les podría interesar o inspirar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta entonces.